Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. Right now, Venezuela is in the grip of political and economic chaos. Two men are claiming the presidency, protesters are out on the streets, and the international community is divided in its response. Well, today I'm in Miami to meet Christian Serpa. Until December, he was a justice on the Venezuelan Supreme Court. Now he's one of the highest profile defectors from the Maduro regime. So does this erstwhile insider believe the socialist revolution is in its death throes? Christian Serpa, welcome to Hard Talk. Muchas gracias. Let us begin with your personal story. Here you sit with me in Miami, and yet just a few short weeks ago you were a justice on the Venezuelan Supreme Court. You could have stayed in your country to fight for truth and justice. You ran away. Why? Porque en Venezuela no se respeta la disidencia interna. El chavismo persigue a quien disiente de su forma particular de gobernar. Hay diversidad de casos de funcionarios públicos chavistas que hoy están encarcelados, inclusive algunos han muerto en la cárcel, y la evaluación que yo hice no estaban garantizadas las condiciones mínimas para seguir en Venezuela. I understand very well that it is very dangerous to be an opponent of the Maduro regime. Dissidents, as you say, are imprisoned. You were not a dissident. You were an extraordinarily loyal functionary of the government. You accepted a position in the Supreme Court and you were chosen because you had been so loyal for so long to the Chavista revolution and to Nicolás Maduro in particular. You weren't a dissident, you were a loyalist. Sí. Y yo reconozco que fue un gran error y por eso estoy en este momento denunciando esa situación. Ellos esperaban un tipo de comportamiento y yo no quería en este momento seguir insistiendo en esa tesis, en esa forma de ver y de gobernar Venezuela, por cuanto no se trataba de que esas sentencias le permitieran a Maduro perpetuarse en el poder. No era un cheque en blanco, como decimos en Venezuela. Él debió haber gobernado bien. Y sin embargo, él lo que pretendía era seguir consolidándose en el poder para seguir robando y seguir asesinando al pueblo de Venezuela. But this is important because it's important to get inside the mindset of people who still today in Venezuela are working for the Maduro regime. Did you continue to stay loyal because you had, relatively speaking, a good salary, your family was being looked after, you were inside the system? So, in a sense, you couldn't, or maybe you felt you couldn't afford to leave, to make trouble, to run any risks. Is that why you stayed so loyal for so long? No era tan cierto el tema de las comodidades, porque hoy por hoy en Venezuela y en estos últimos 3 años la propia crisis ha afectado a todos los servidores públicos, a todos los funcionarios públicos. Solo una pequeña cúpula que usufructa el poder y que vive de la corrupción tiene un ritmo de vida elevado. La mayoría de los servidores públicos, los jueces y magistrados, viven con unos salarios que no se corresponden con el nivel de hiperinflación que hay en Venezuela. Y por eso entonces yo hago un llamado a la reflexión, porque mientras los jueces y los magistrados pasan trabajo, a la hora de sentarse a la mesa a comer, Maduro come caviar, come salmón, come consalvae, y la mayoría de los funcionarios públicos están comiendo lentejas. But with respect, your situation was very different from those Venezuelans who are suffering real starvation. I mean, we see from the figures that have been put out by the UN that up to 10% of children in Venezuela today are suffering severe malnutrition. We know that millions have had to flee the country because they are going hungry. According to one estimate, there are now nearly 3 million Venezuelans who have fled the country. Medicines are in short supply in many of the country's hospitals.
And yet you still sat on the Supreme Court, issuing your judgments loyal to Mr. Maduro. Did you not feel that what you were doing was fundamentally wrong? Absolutamente. Pero es bueno que te diga que yo estaba preparando las condiciones, estaba allanando el camino para poder tomar una decisión como la que efectivamente tomé. No es cuestión de un día para otro, porque en Venezuela las cosas no sean como uno pretende que se den de la mejor manera. Yo tenía que, por ejemplo, resolver el problema de mis familiares cercanos que también estaban en Venezuela y que salieron del país. While you tell me about the dangers of being a dissident and how difficult it is, I am also thinking that you sat on the Supreme Court at a time when the judicial system, with your court at the very top, was locking up many dissidents and opponents of the government. Leopoldo Lopez, for example, he was locked up. I could list a whole host of Venezuelans, brave Venezuelans, who dared to voice political opposition, who were imprisoned, convicted by courts, ultimately by the Supreme Court. You sat there. You are guilty yourself of putting dissidents behind bars. Yo en ese caso soy juez de una sala específica del tribunal, que es la sala electoral, la que le corresponde conocer de los asuntos electorales, y no directamente de los casos que se ventilen en otras salas. You're part of a system. And also, if you tell me, oh, I was involved with elections, the Supreme Court declared that the election of 2018, President Maduro's re-election, the court was perfectly happy to accept that result when every international observer said that the vote was rigged, that it was completely illegitimate and unacceptable. So even in your role supervising elections, time and again, you were avoiding all responsibility to tell the truth. Sí, tengo una cuota de responsabilidad. De hecho, en el caso de las elecciones del 2018, hubo un candidato que participó, entre comillas, por la oposición, y él introdujo un recurso contencioso electoral. Y nosotros íbamos a admitir el recurso contencioso electoral. Se había circulado una primera sentencia donde así se decía. Sin embargo, la presidenta de la sala electoral fue donde Maduro, y Maduro le dijo que no podía aprobarse esa sentencia. Are you saying to me that Maduro's re-election in 2018 was legitimate or illegitimate? Was that election free and fair or was it rigged? No, la elección de Maduro fue una elección en donde se manipularon los resultados, en donde Maduro no permitió la libre competencia de los demás candidatos, en donde se inhabilitaron partidos políticos para que no pudieran participar en esa elección y por lo tanto no fueron unas elecciones libres ni tampoco fueron competitivas. Hoy por hoy Maduro usurpa la presidencia de la República de Venezuela por cuanto ese resultado electoral está suficientemente cuestionado. Have you discussed with the US authorities, because of course now you're living here in Florida in exile, have you discussed with them giving evidence and sworn statements about what you describe as the systematic corruption at the top of the regime? You've talked about the Chief Justice, Mr. Moreno, you've talked about the President and the President's immediate family and his close associates, and you have suggested that they are all part of a corrupt system. What evidence did you see of wealth that was being acquired by people at the top of the government? Sí, la mayoría de nosotros nos conocemos y venimos de familias humildes y es incomprensible cómo de la noche a la mañana personas que no tenían en qué caerse muertos ahora resulta que son potentados económicos con mucho dinero, demostrando la opulencia, y entonces uno no se explica en qué momento se ganaron la lotería o en qué momento se hicieron empresarios prósperos o en qué momento heredaron dinero. Simple y llanamente se aprovecharon de tener cargos para utilizarlos en favor de sus propios intereses y convertirse en millonarios. En Venezuela no se persigue el delito de enriquecimiento ilícito y eso es uno de los graves errores que se cometió en Venezuela, que ni control previo hay en la administración pública
ni se persiguen de oficio delitos como el enriquecimiento ilícito. La gente se hace rica y bueno, más bien lo que el común denominador de los venezolanos hace es aplaudir. Ah, qué bueno que se hizo rico, sin importar si ese dinero es producto de la delincuencia, es producto de la corrupción. Do you also feel guilt? Guilt that you served that regime, which you now describe as illegitimate and corrupt. You served it for so long. How much guilt do you feel? Es una cruz que yo voy a cargar por toda mi vida. Y sí, yo he asumido mi mea culpa, aun cuando no era la persona que tomaba las decisiones y no era el gran decisor, sí secundé estas decisiones y asumo mi responsabilidad y bueno, eh, Let's talk about the situation in Venezuela today. Just a few weeks after you left the country, Juan Guaido declared that he was the legitimate president of Venezuela. Now, he, of course, was the president of the National Assembly. He argued that Mr. Maduro's election in 2018 was completely illegitimate, which you today have agreed with. And he said, therefore, he was the legitimate president of Venezuela. Do you support his claim? totalmente, absolutamente. Creo que él está haciendo las cosas bien, creo que va por el camino correcto. Yo respaldo la iniciativa que él ha emprendido de rescatar la democracia en Venezuela. Él ha hablado de tres elementos bien importantes. Primero, el cese de la usurpación de Maduro en el poder, un gobierno de transición y por último las elecciones para que los venezolanos escojan a su presidente en un proceso electoral que brinde las garantías para que todos los actores políticos participen en ese proceso electoral. But your former colleagues in the Venezuelan Supreme Court have frozen his bank accounts. They have barred him from travel, leaving the country. He is under enormous pressure today. You know the Supreme Court very well, and you know President Maduro well. Is it your impression that they will do everything in their power to destroy Guaido right now? Sí, sí, mira, ellos viven en el Fuerte Tiuna, que es un complejo militar, y allí están, en unos edificios que construyó el gobierno, y buena parte, estoy hablando de unos 10, 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, viven allí adentro. Es decir, están rodeados de militares. No pueden tomar decisiones contrarias al gobierno de Maduro porque los pueden apresar ahí mismo. No solo le quitan el pasaporte, sino los persiguen, los vigilan y desde que yo me pronuncié, ellos entraron en estado general de sospecha, que es un término de la inteligencia para perseguir y evidenciar actitudes sospechosas de ciertos magistrados y ciertos personeros. Es muy difícil la situación que ellos están viviendo hoy y claro que sí hay presión. ¿Cómo pueden ellos tomar una decisión en contra del gobierno si hasta ahí viven en unos apartamentos asignados por el mismo gobierno? What do you think President Maduro is going to do now? Because, of course, Mr. Guaido has won the support of many nations around the world, including, of course, the United States and many countries in Latin America. But the response from Maduro has been to talk about US imperialism, trying to illegitimately remove him from power. He has said they are trying to get their hands on our oil, just like in Iraq. He has said if they try to overthrow me, get me out of power, it will be worse than Vietnam for them. So do you believe Maduro is committed to staying in power, confronting the opposition, and doing whatever it takes to maintain his grip on power? Maduro tiene un gran dilema, que es, él no se puede presentar ante la izquierda internacional como un presidente fracasado, derrotado. Por lo tanto, él va a preferir ir hasta el final, porque no es lo mismo ser un presidente depuesto o ser un presidente apartado y separado del poder por la vía de la fuerza, a ser un presidente que luchó hasta el final. Entonces, él tiene miedo de hacerse ver ante la opinión pública internacional y fundamentalmente ante los partidos políticos de izquierda a nivel mundial como un presidente que entregó la revolución bolivariana. Por eso, en mi criterio, él va a llegar hasta el final porque él va a preferir que lo vean como alguien a quien defenestraron del poder a alguien que entregó el poder. The truth is there are long-standing suspicions inside Venezuela of American motives.
And now that Donald Trump and his team have imposed punitive new sanctions on Venezuela's state oil company, that's going to cost the country billions of dollars. It's going to mean the desperate state of the economy is going to get even worse. Do you support American sanctions? Do you support America's talk of military options being on the table? Yo en principio preferiría que los asuntos de los venezolanos los resolvamos los venezolanos. Y de verdad que no me gustaría que hubiese una intervención armada en Venezuela. No obstante, es bueno indicar que es una decisión que le corresponde tomar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica porque Venezuela se ha convertido en una amenaza regional. Y creo que las advertencias que se han dado es en función de, en primer lugar, evitar que haya más derramamiento de sangre porque hoy por hoy las fuerzas represivas del régimen de Maduro han venido asesinando venezolanos que han salido a protestar y también entiendo que es para proteger y preservar la vida del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y creo que esas amenazas son en función de eso. Si le llega a pasar algo a Juan Guaidó, él no está solo. Si sigue la represión en las calles de Venezuela, el pueblo venezolano está solo. Y por lo tanto, entonces creo que... But would you accept that Mr. Guaido has to be careful? He's already spoken to Donald Trump by telephone. We know that today, here in Miami, other Venezuelan dissidents are meeting Vice President Mike Pence. If the Venezuelan opposition is seen to be too close to the Trump administration and to the United States, that may well raise suspicions back home in Venezuela. It may allow Maduro to use this narrative about US imperialism. Is that a danger? Normalmente esa es parte del discurso de Maduro para tratar de lograr apoyo y unificar las fuerzas internas, es decir, el chavismo interno. Lo que yo pienso es que la situación de Venezuela es tan dramática que tiene que resolverse lo más rápido posible. Y nosotros creemos que es importante el papel que juegue la Fuerza Armada Nacional, que no pueden seguir secundando a Maduro en su pretensión de perpetuarse aún más en el poder, porque Maduro lo que significa es destrucción. El socialismo lo que ha significado es destrucción en Venezuela. Por lo tanto, el llamado en un primer momento es a la Fuerza Armada Nacional para que dejen de acompañar a Maduro. Y en segundo lugar, la idea es que eso se resuelva entre los venezolanos, pero si no se puede resolver entre los venezolanos por el mismo dramatismo, otras opciones, como lo ha dicho Estados Unidos, están sobre la mesa. You talked about the Venezuelan military and how important they are going to be in the next phase of this crisis. Do you believe there's evidence that there are divisions in the military and that there are some who want to now come out and support Juan Guaidó? Yo pienso que sí, porque la realidad de la cúpula militar no es la misma realidad de toda la estructura militar. Los militares, al igual que los jueces y al igual que los demás funcionarios y servidores públicos en Venezuela, están viviendo día a día la penuria que es depender de una caja de comida para poder tener acceso a los carbohidratos. Están viviendo la tragedia de no poder acceder a las proteínas y ellos son parte del pueblo de Venezuela. También pasan trabajo, pasan penurias y yo pienso que hay una división ya creada por el propio régimen que favorece solo una cúpula y deja a un lado a un grueso de la población militar que vive a día las mismas realidades de los demás venezolanos. Here's what a former Maduro loyalist who fled the country in 2015, Herbert Garcia Plaza, here's what he said recently. He said, right now, the Venezuelan armed forces do not have the capacity or indeed the desire to confront the population in a massive protest. I.e., he's suggesting that if millions come out onto the streets, the army will not use repression to try and keep Maduro in power. Do you agree? Sí, de hecho hemos podido evidenciar cómo se utiliza a la Policía Nacional Bolivariana y muy específicamente a un grupo comando que se llama el FAES, que es un grupo integrado por policías y guardias nacionales para atacar a Maduro. Este es un grupo que depende del Ministerio del Interior y Justicia, es decir, es un grupo, es una policía que está fuera de la Fuerza Armada Nacional, aun cuando es dirigida por militares provenientes de la Fuerza Armada Nacional. Este es un grupo que depende políticamente del Ministro del Interior y Justicia y es el que ha estado encabezando la persecución
y las matanzas en Venezuela. No ha sido el ejército de Venezuela, no ha sido la Armada de Venezuela y no ha sido la aviación de Venezuela. Ha sido un cuerpo policial dirigido por el ministro del Interior y Justicia. Eso es una evidencia de que muy probablemente el general García Plaza tenga razón en el sentido de que no va a haber ataques por parte de la Fuerza Armada Nacional como tal al pueblo venezolano en caso de que salga a protestar masivamente. What do you think is going to happen in Venezuela? Do you think the country is going to sink into civil war? Yo no espero que eso ocurra, por eso el llamado a los militares para que se pronuncien en favor del rescate de la democracia. Eso va a depender también de los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Eso va a depender también de la comunidad internacional, que tiene que tratar el caso de Venezuela con mucha sindéresis, con mucha sensatez, para evitar que la situación llegue a mayor. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Nosotros hacemos una apuesta por el rescate de la democracia lo más rápido que se pueda. Yo no quiero seguir aquí en este país, porque si en Venezuela se recupera la democracia, yo me devolvería para Venezuela, aun cuando tengo amenazas de muerte de parte de la oposición y del gobierno. But I want to end with this thought, if I may, Mr. Serpa. You talk of democracy. You were not a Democrat. For many, many years, you were a loyal member of the socialist government, which in many parts of the world is described as a dictatorship. You served that dictatorship. Now you talk about democracy. Are you saying to me that as far as you are concerned, the socialist revolution and the authoritarian government in Venezuela is basically over? It's finished. Tiene que acabarse. Y yo dejé de creer porque al principio habían postulados que defendían la democracia participativa, la economía social de mercado, que defendían acabar con la pobreza, y esos eran postulados que muchos venezolanos acompañábamos. Me refiero cuando Chávez ganó en el 98. Lamentablemente eso degeneró en una situación que hoy por hoy es peor a las propias condiciones en las que nos encontramos en el año 98. Por lo tanto, yo fui evolucionando mi forma de pensar y hoy por hoy estoy reconociendo que fue una gran farsa el socialismo en Venezuela. Lo que trajo fue más pobreza, lo que trajo fue miseria y lo que trajo fue exclusión. Por lo tanto, no puedo seguir apoyando una situación que se ha convertido inclusive en contra de mí mismo, en contra de mi familia más cercana, que hoy por hoy vive en otras partes del mundo porque no podían vivir en Venezuela, porque no se permite. Por lo tanto, bueno, yo no sé si es muy tarde para reflexionar y para recapacitar, pero creo que mi granito de arena, mi pequeña contribución, el sacrificio que estoy haciendo para que se rescate la democracia en Venezuela. You said a few days ago, if I go back to Venezuela right now, I would be a dead man. Do you believe you'll ever go home with your family? Yo espero, yo lamentablemente he recibido amenazas por las redes sociales de gente que desea mi muerte, tanto del chavismo como de la oposición. Hay una situación muy polarizada y por lo tanto nosotros insistimos en el llamado que ha hecho el presidente Guaidó de iniciar un proceso de reconciliación de todos los venezolanos. Eso no quiere decir que vamos a dejar que hayan casos de corrupción a un lado y que no se persigan estos delitos, pero sí aquellos venezolanos que hemos querido contribuir con el rescate de la democracia, aquellos venezolanos que no están incursos en casos de corrupción ni en violación de derechos humanos, de una u otra forma podemos estar en nuestro país y vivir tranquilamente sin necesidad de ser perseguidos. Eso es lo que uno espera para poder estar tranquilo en el país que nos vio nacer. Cristian Serpa, I thank you very much for being on Hard Talk. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Steve.